Optifast sustituye una de tus comidas para recuperar tu peso ideal sin arriesgar tu salud, porque te aporta todos los nutrientes esenciales. Optifast de Nestlé.
acuerdo con los sindicatos en todos los expedientes que hemos presentado y que ha sido excepcionalmente bien valorado por los trabajadores de la empresa como ejemplo claro de la responsabilidad social de la empresa en materia de empleo de la discriminación. Es otro elemento más, pero es que todo este tipo de pequeños factores son los que hacen... Sebastián está sobrevolando su casa. Como empresas, como administraciones en nuestro caso, sino que como sociedad realmente seamos más responsables con los colectivos con los que más tenemos que... Y con esto termino ya, porque concluyo un tiempo que uno se necesita. Gracias. Gracias sobre todo por tu compromiso personal, porque es verdad que es una política de empresa, pero en la que tú tienes que ver mucho, y lo digo porque lo conozco en primera persona. Y sobre todo gracias por ajustarte estrictamente al horario previsto. Bueno, pues ahora el segundo ponente es don Jesús Zurita Fuertes, de Valladolid, doctor en psicología y licenciado en pedagogía por clínicos y directivos de la administración en materia de servicios sociales siempre. Desde el año 97 ocupó la Dirección Técnica de Ordenación de los Servicios Sociales y Protección a la Infancia en la Gerencia de Servicios Sociales. En la pasada legislatura fue director general de Política Social y Atención a la Dependencia en la propia Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, y en la actualidad es gerente de Servicios Sociales como máximo responsable de la gerencia, en el que no solo hay políticas en materia social en línea general, sino también se lleva lo que es la integración del sistema para la autonomía y la atención a la dependencia en la red de servicios sociales de Castilla y León, así como los programas de atención a personas mayores, personas con discapacidad, infancia, menores, familia, en fin, y todos aquellos servicios dependientes de los servicios sociales y que cuelgan en Castilla y León de la Gerencia de Servicios Sociales. También es una persona que conozco personalmente y que hemos trabajado mucho conjuntamente y siempre de forma satisfactoria, y a lo que tengo que estar siempre agradecido, porque siempre ha sido una persona muy receptible, en el que todas las propuestas que hacíamos las acogía con buen criterio y para intentar ponerlas en marcha. Y además tienen que saber ustedes que la ley de dependencia, la aplicación de la dependencia es complicada y que tiene diferentes niveles de aplicación en las comunidades autónomas, y Castilla y León es una de las comunidades donde mejor se valora la aplicación de la dependencia, y en eso algo ha tenido que ver Jesús Fuerte. Así que cuando quiera, Jesús. Buenos días a todos. Gracias, Nacho, por tu presentación. Y gracias a la organización por habernos invitado a este foro que entiendo que tiene mucho interés y que dan la buena por esta iniciativa. Yo les quería contar brevemente la experiencia que en los temas de responsabilidad social por parte de la Administración estamos llevando a cabo en Castilla y León, en concreto la experiencia relativa que se ha desarrollado desde hace unos meses como consecuencia de un acuerdo que el mes de julio adoptó la Junta de Castilla y León, que era un acuerdo sobre directrices vinculantes sobre incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública. Yo lo quería destacar, en primer lugar, el compromiso que supone que el gobierno de la comunidad se comprometa a aceptar de seguir unas directrices vinculantes de esta materia, y una materia que es una materia compleja y difícil, pero en la que hay una clara voluntad de sacar y de llevar adelante. Bueno, este acuerdo es un acuerdo pequeño, pero con una gran densidad. Este acuerdo tiene como objeto precisamente establecer unas directrices de carácter vinculante para toda la administración autonómica, para que se incorporen en la contratación cláusulas sociales, tanto en la administración general de la comunidad como en la administración de carácter institucional. Y a efectos de este acuerdo se definen las cláusulas sociales
y se definen estos 5 ámbitos: el fomento del empleo de personas en situación de riesgo de exclusión social, la inserción laboral de personas con discapacidad, el fomento de la estabilidad del empleo, la promoción de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y el impulso de medidas de conciliación de la vida familiar y laboral de las empresas. Aquí se define el marco de qué cláusulas sociales está hablando este acuerdo y que se compromete la Junta de Castilla y León. ¿Quién debe aplicar este acuerdo? Pues este acuerdo es de obligado cumplimiento para todos los órganos de participación de la Administración autonómica y se aplica a cualquier contratos menores y no menores, siempre lógicamente que resulten compatibles con el contrato y el régimen jurídico. Aunque ha quedado fuera en esta fase los contratos que están incluidos en el sistema de adquisición centralizada. Hay un acuerdo de la Junta que regulaba en su día quiénes eran esos contratos de carácter centralizado y tiene que ver con mobiliario de oficina, servicios de vigilancia y seguridad, tabiques, mamparas, etc. Y los servicios de limpieza cuando estos superen los 120.000 euros. Como decía al principio, tanto contratos menores como no menores y tanto en las cláusulas administrativas como las prescripciones de carácter técnico. Y la no inclusión de cláusulas sociales en los contratos, debiendo tener cláusulas sociales que los contengan, deberá motivarse suficientemente por qué no los tengan. El apartado cuarto de este acuerdo es un apartado que sí que tiene más trascendencia, porque ahí establece las diferentes cláusulas sociales y en qué momento de la tramitación de un expediente de contratación deben contenerse. El primero, probablemente sea el más importante de todos los acuerdos, al que dedicaré un poquito más de tiempo, quizá por lo que pudiera tener novedoso y comprometido, es una reserva de contratos a los centros especiales de empleo. Después, en la fase de preparatoria de los contratos, también se prevé la existencia de cláusulas sociales en la definición del objeto y las especificaciones técnicas o a la hora de establecer la capacidad de solvencia técnica o profesional. También en la fase de adjudicación se contemplan cláusulas sociales, en el tema de preferencias, la más conocida, la más habitual, también probablemente la menos comprometida, o en la establecido de criterios de adjudicación de carácter social y, muy importante, en la fase de ejecución, condiciones especiales y específicas que deben cumplirse en la fase de ejecución. Hay un mandato imperativo, como he dicho al principio, y es que los órganos de contratación tendrán que reservar la participación en determinados procedimientos a los centros especiales de empleo. Un paso más allá ya establece un compromiso de cuantía y establece para el año 2013 que el 6,5% del presupuesto total de adjudicación del año anterior, del año inmediatamente anterior, deberá vincularse a centros especiales de empleo para actividades que figuran en un anexo. Este 6,5%, ¿por qué? Es un 6,5% que equivale a 10 millones de euros en el año 2013. Hay un anexo, el anexo 1, en el cual dice qué actividades se está refiriendo cuando los órganos de contratación contraten alguna de estas actividades, deberán contemplar esta reserva de contratación. Empieza lavandería y planchado, hostelería, transporte, imprenta, servicios sociales, logística, almacenamiento y reparto, hospedaje y turismo rural, tareas administrativas, gestión, correo y publicidad, mantenimiento general, venta y distribución de productos. Además, en ese anexo 1 también determina para cada consejería la cuantía que le corresponde. Es una cuantía de referencia que puede sufrir algún tipo de modificación, pero que en principio ya establece objetivos para cada una de ellas. Por ejemplo, la consejería nuestra, la Consejería de Familia y Igualdad de Oportunidades,
pues tiene un compromiso para este año de 3 millones de euros. Y anualmente se hace un seguimiento, luego lo veremos, de este acuerdo para ver si anualmente se ir cambiando y haciendo ajustes en función de las disponibilidades o de las prioridades que cada año vaya teniendo cada consejería. Y los contratos de carácter anual, pues se cogerá la cuantía correspondiente a cada una de las anualidades. Hay algunas limitaciones lógicas y normales, obviamente no puede suponer una restricción, una limitación de competencia contraria a la normativa comunitaria. Después hay un anexo, ahora veremos también, un anexo 3, en que esas actividades se detallan, ya con mucho detalle, en qué tipo de contratos específicos y para cada uno de los contratos específicos en la ejecución, qué porcentaje tiene que tener de personas con especiales dificultades de contratación. Y debe figurar en todos los contratos en los que se aplique, debe figurar como contrato reservado. Se establecen unas condiciones de solvencia técnica o profesional y ahí se dice claramente que al menos el 40% del total de la plantilla esté compuesta por trabajadores con discapacidad con mayores dificultades de empleabilidad. Se da, por supuesto, los servicios especiales de empleo, que más del 30% de los trabajadores son personas con discapacidad, pero el 40% de la plantilla de los centros que concurran tienen que tener una plantilla de trabajadores con mayores dificultades. Y esas especiales dificultades están definidas a nivel estatal y son personas con parálisis cerebral, con enfermedad mental, discapacidad intelectual, etc. Las personas con más de 33%. Y luego personas con discapacidad física o sensorial con un grado de plusvalía reconocido igual o superior al 65%, o mujeres con discapacidad no incluidas en los grupos anteriores con un grado de plusvalía reconocido igual o superior al 33%. Después establecen unas condiciones especiales de ejecución. Esas condiciones especiales de ejecución lo que viene a determinar ya no es la plantilla que debe tener el Centro Especial de Empleo, sino para la ejecución del contrato específico del que se trate, tiene que haber entre un 10 y un 60% de personas con estas dificultades especiales de contratación. Entonces, en ese anexo 3, como referíamos antes, por ejemplo, hemos visto el catálogo de 12, 14 actividades. Luego, en cada una de las actividades se segrega el tipo de servicios a contratar. Y para cada uno de los servicios se establece el porcentaje en la ejecución de personas con especial empleabilidad. Cogiendo, por ejemplo, el de lavandería y planchado, un contrato habitual de los centros especiales de empleo, ante este tipo de contratos se exige, aquí de la casualidad de que son todos el 50%, y otros tipos de contratos pueden variar. Y en el conjunto de actividades puede variar la exigencia entre el 10 y el 60%. Y se considera en el pliego, se considera que el compromiso es un compromiso contractual esencial a efectos de resolución del contrato. Paso a algunos aspectos a los que remito, bueno, que tienen menos interés quizá, que se ponen en el acuerdo. Destacar algunos aspectos que también tienen interés en el resto de las cláusulas sociales. Hemos visto que eran 6 cláusulas, hemos visto quizá la más trascendente, pero para el resto también se establece en la fase de ejecución algunos aspectos que entendemos que son relevantes. Uno de ellos es que los órganos de contratación, en los pliegos de cláusulas administrativas, tienen que establecer condiciones especiales de tipo social en función del contrato de que se trate y también son obligaciones de carácter esencial. Y habla en concreto de 3 condiciones especiales de ejecución. Para el resto de cláusulas sociales. Por ejemplo, hay una que es promover el empleo de personas con dificultad particulares de inserción en el mercado laboral, y en la ejecución para estos contratos exige
que al menos un 20% del total de los trabajadores afectados por ese contrato en la fase de ejecución tiene que estar en una situación de exclusión o en grave riesgo de estado. Y se definen algunos colectivos a los que la comunidad da prioridad. Personas con discapacidad física, psicosensorial, etcétera, personas perceptoras de la renta mínima garantizada, jóvenes mayores de 16 años y menores de 30 provenientes de instituciones de protección de menores, de protección a la infancia, personas con problemas de drogadicción, alcoholismo en procesos de rehabilitación y gestión social, parados de larga duración, mayores de 45 años. Otra es fomentar la estabilidad en el empleo, y los órganos de contratación también establecerán en las cláusulas administrativas la obligación del contratista de que al menos el 30% sobre el total de los trabajadores afectados gocen de estabilidad laboral. Y la tercera, también referida a fomentar la igualdad entre mujeres y hombres. También se establecen ahí qué tipo de condiciones en la ejecución deben tener los contratos centrados en el objeto, sea precisamente ese. Hay unos compromisos también de atribución de responsabilidades. Hacienda, la Consejería de Hacienda únicamente tiene una función de asesoramiento y la Consejería de Familia tiene que elaborar una serie de informes anuales sobre la evolución y la ejecución de este acuerdo, conforme a unos informes que también se detallan en uno de los anexos. El 15 de mayo hay que preparar uno y el 31 de enero del año siguiente hay que preparar otro informe sobre el comportamiento de todos los departamentos de la administración. Para la puesta en marcha se puso un primer objetivo, tenemos dos objetivos. El objetivo de los últimos meses del año, ahí se pusieron unos objetivos muy asequibles, por decirlo de alguna manera, con el fin de ver cómo funcionaba, de hacer la formación, la sensibilización a todos los órganos de administración. En vez del 6,5, que está como objetivo para este año, se estableció un objetivo de 0,4 y la evaluación que tenemos es en este momento la siguiente. Como decía al principio, tenemos el objetivo de los 10 millones este año. En el periodo de septiembre y diciembre, la contratación de centros especiales de empleo fue de 900.000 euros. El objetivo estaba marcado en 600.000, se superó con creces, lo cual bueno, pues ha dado perspectivas positivas de que es posible conseguir los objetivos. Y el resto de cláusulas sociales también, este es un tema que todavía tiene mucho por desarrollar, es un tema complejo en el que ya estamos trabajando. Un 5% del total de la contratación tuvo cláusulas, el resto de cláusulas sociales, y hay varios aspectos que tenemos que mejorar, ¿no? Primero, el tema de la contratación centralizada, que se haya excluido el tema de limpieza, limita un poco las posibilidades. Las dificultades de la subrogación del personal por parte de los centros especiales de empleo es un problema importante. Ver otras posibilidades más allá de la limpieza y la lavandería, que son las clásicas, las cuales de todo el catálogo de actividades se pueden incorporar a otras especiales de empleo y estamos trabajando con ellos para explorar posibilidades. Es necesario trabajar con todas las consejerías para desarrollar una guía práctica para que el gestor y el responsable adquiera conocimientos y sensibilidad sobre todo las cláusulas sociales, y estamos trabajando con que este acuerdo también se generalice y pueda ser adoptado por todas las corporaciones locales de la comunidad que también han mostrado interés en acogerse a ello. Nada más que para el debate, para aclarar una cosa más. Muchas gracias. Perdona que haya insistido en el tiempo, pero es una obligación del moderador y además, como tú dices, luego tendremos tiempo para hacer preguntas y para debate. Bueno, pues ahora va a intervenir la tercera ponente de la mesa, Yolanda Alonso Fernández, licenciada en Derecho por la Universidad de Oviedo, máster especialista en Gestión Pública en el Instituto Ortega y Gasset, funcionaria de excedencia de la Administración del Principado de Asturias y concejala desde el año 2007
responsable del área de bienestar social del Ayuntamiento de Avilés, con competencias en educación, en servicios sociales, en igualdad, en participación ciudadana, consumo, promoción económica, ciudad saludable y formación y empleo. Con Yolanda no he trabajado yo, ya le he pedido disculpas, porque con los anteriores ponentes sí que había trabajado, pero sin embargo quería comentar que como ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Oviedo, hace poco tuve la oportunidad de visitar la Universidad de Oviedo y aparte de ser una de las universidades más bonitas que conozco, el claustro de la Facultad de Derecho, de la antigua facultad, además hay que decir que está totalmente accesible, han hecho un esfuerzo en la universidad impresionante por la accesibilidad, no solo física, sino de todos los puntos de vista para las personas con discapacidad, y que es una de las universidades que más está impulsando para que las personas con discapacidad puedan estudiar de forma presencial en la propia universidad. Así que nada, Yolanda. Se lo trasladaría al rector de la Universidad de Oviedo. Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. Es un placer compartir esta mesa con las personas que me acompañan y quería agradecer especialmente a las entidades que han organizado la jornada, tanto a la Fundación 11, al Foro por la Contratación Socialmente Responsable, por la Contratación Pública, de la que Avilés además formamos parte, también al semanario El Nuevo Lunes, y además por haber escogido este estupendo lugar, que yo es la primera vez que visito y que es magnífico. Agradeceros a las personas que estáis aquí el interés por este tema. Y es importante lo que digo, porque cuando acudimos a jornadas sobre la incorporación de criterios sociales en la contratación pública, al final siempre nos vemos las mismas personas, y acabo de coincidir con las personas del Ayuntamiento de Castellón, con la concejala, con Carmen y con Pilar, y por ahí hay más gente que también de Maús, que también están aquí. Pero lo importante de esto, y es el mensaje que quiero trasladar, es que sería imposible la incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública si no hay liderazgos personales. Porque la ley, estábamos esta mañana hablando del marco normativo y varias personas hablaron de él, ya teníamos la puerta de entrada en la ley de contratos del sector público del 2007 y estamos en el año 2013 y todavía no hay un procedimiento generalizado, salvo en algunas comunidades autónomas, como ahora mismo acabamos de escuchar, como también en Cataluña, como en el País Vasco, pero no hay una aplicación generalizada de la incorporación de criterios sociales en la contratación pública. Por eso, repito, es muy importante las personas que hoy manifestáis este interés, porque sin lugar a dudas vuestro impulso será importantísimo para, por una vez por todas, aplicar la normativa y no esperar, como se decía antes, la LISME es del año 82 y todavía estamos a día de hoy con incumplimientos. Bueno, voy a intentar ser breve. Santi Lesmes me aconsejó que os pusiera un vídeo. Creo que no me va a dar tiempo, Santi, al final lo intento. En un vídeo de un premio al que nos hemos presentado, es el primer premio de la Unión Europea a la innovación en las administraciones públicas. Hemos quedado finalistas, competíamos con Finlandia, con Francia, con el Reino Unido, con Suecia, pero llegar hasta allí ha sido de verdad muy importante. Hubiera sido muy bueno ganar, porque yo creo que aquí hubiéramos dado el espaldarazo a las cláusulas sociales. Bueno, hemos quedado finalistas, probablemente no era nuestra liga, competíamos muy por encima de nuestras posibilidades, pero ahí estábamos. Quiero enmarcar Avilés, de donde yo vengo, brevemente, porque es importante saber dónde dimensionamos nuestras políticas. Bueno, Avilés es una ciudad del norte de España, pertenecemos al arco de las ciudades del arco atlántico, formamos parte también de una área metropolitana en el centro de Asturias, junto con Gijón y Oviedo. Sumamos el 80% de la población de Asturias, que se sitúa en torno a 1 millón de habitantes, en un 20% del territorio. Los datos de nuestra ciudad: hay una población de 83.000 habitantes, con una tasa de envejecimiento, como en otras ciudades, del 22%, con un índice de población extranjera del 4% y
a pesar de que Avilés ha tenido una historia vinculada a su industria sobre todo el sector del metal, que mantenemos, desde luego en los últimos años lo que ha despegado ha sido el sector servicios. ¿Qué nos preocupa en Avilés? Bueno, pues yo creo que una preocupación compartida con el resto de ciudades, ¿no? y de países, y es nuestra alta tasa de desempleo, por debajo de la tasa nacional, pero tenemos un 20% de desempleo, con especial incidencia en la población joven, tanto en los jóvenes que tienen una cualificación como en los jóvenes sin cualificación. Tenemos también una alta tasa de temporalidad laboral, con mucha rotación en los contratos, sobre todo en las empresas del sector metal. Hay ya un riesgo de exclusión social y eso nos hace también que aumentemos los recursos sociales destinados a las familias y a las personas en situación más vulnerable. Nuestro proyecto de ciudad es una ciudad inclusiva porque queremos una ciudad donde todas las personas puedan desarrollar sus proyectos vitales, independientemente de sus condiciones físicas, económicas, sociales. Queremos una ciudad cohesionada, implicando sobre todo a los grupos y intentando un modelo de gobernanza participativa. Y aquí me voy a quedar. Veréis, las cláusulas sociales surgen, como digo, porque cuando vimos que nos abría la puerta la Ley de Contratos del Sector Público del 2007, en aquel momento Avilés tenía una tasa de desempleo muy inferior. Ahora mismo tenemos 8.600 desempleados, entonces no llegábamos a los 5.000, pero sí veíamos que las cláusulas sociales era una política activa de empleo. Como decía esta mañana María Graña, no necesitábamos financiación. Además, contábamos con el propio presupuesto que destinábamos en el ayuntamiento a la contratación, que es en torno a un 40% del presupuesto municipal. Y eso quisimos hacerlo de manera que fuera compartido. En Avilés tenemos un acuerdo con los sindicatos, que aparecen en esta foto, con la alcaldesa de Avilés, con los sindicatos, UGT, comisiones y con los representantes de la patronal, con FADE. Y decidimos que las cláusulas sociales formaran parte de ese acuerdo que hemos denominado Avilés Avanza, y donde se desarrollan las líneas estratégicas, 5 líneas de desarrollo de la ciudad. La primera, desarrollo económico y desarrollo de la ciudad. La segunda, formación y empleo, cohesión social, medio ambiente y ciudad del conocimiento y la innovación. Pues bien, yo creo que lo más importante ha sido, sin lugar a dudas, tener este acuerdo para la incorporación de cláusulas sociales. Y os digo por qué. Porque yo ahora también os voy a hablar de las dificultades, porque no quiero engañaros, esto ha sido un proceso muy duro y con muchas resistencias. Mirad, esa es la fotocopia, la copia del boletín oficial del Principado de Asturias, donde se publica nuestra instrucción el 25 de noviembre de 2009. Pero nosotros iniciamos el proceso en el 2008. Para ello, además de liderazgo político y de liderazgo compartido con los firmantes de la Avilés Avanza, necesitamos también tener la implicación de los funcionarios, de las personas que trabajan en la administración local. Y os aseguro que no fue fácil. En ese proceso tuvimos también que contratar, porque esto era algo muy novedoso para las administraciones y para una administración del tamaño de Avilés también, tuvimos que contratar una asistencia externa que nos asesorara en el proceso y hubo que vencer muchas resistencias. Esta mañana se hacía referencia en la mesa de presentación a la cultura de la administración. Es muy difícil introducir cambios en la administración. Hay muchas resistencias, sobre todo nosotros encontramos resistencias del departamento jurídico, de la intervención municipal. ¿Por qué? Porque aunque bien es verdad que la ley del 2007 nos da la puerta de entrada, también es verdad que en algunos aspectos no fue lo suficientemente clara. Y los funcionarios tienen que ver seguridad jurídica absoluta para poder hacer un cambio tan importante. De repente nosotros les convulsionamos todo el procedimiento de la contratación pública. Por eso hicimos formación interna con los trabajadores, con todos, no solamente los de los departamentos más vinculados a la contratación, también
los de los departamentos que contratan, porque claro, no se trataba de hacer algo para que solamente contratáramos los del área de bienestar social, nosotros estábamos motivados. Lo importante era que los de urbanismo, que los que contratan las baldosas para reponer en las aceras, absolutamente que toda la administración, que toda la corporación estuviera sensibilizada y motivada con contratar de otra manera. El marco jurídico lo voy a saltar porque yo creo que suficientemente ya se habló aquí esta mañana de él. Deciros también que simplemente Santi se hizo referencia a ella. Yo creo que la nueva directiva de la Unión Europea, la nueva directiva europea, la de 2011, deja más claras algunas de las cuestiones que hasta ahora no lo estaban tanto. Y me voy a referir concretamente al escollo más importante que nosotros encontramos en nuestro proceso de incorporación de cláusulas sociales. ¿Por qué decidimos hacer una instrucción? Bueno, decidimos hacer una instrucción precisamente porque la ley nos era difícilmente aplicable así, directamente. ¿Y por qué? Porque no nos ponían problemas a la hora de introducir criterios sociales como condiciones especiales de ejecución, ni como reserva de mercado. El escollo principal estaba cuando queríamos introducir criterios sociales en otra fase del procedimiento de contratación, en la fase de valoración. Ahí estaba el escollo, porque nos exigían, porque así lo dice la ley, que los criterios sociales tenían que estar directamente en el objeto del contrato, vinculados directamente con el objeto del contrato, para que lo entendamos. Nosotros contratamos la limpieza de los edificios municipales. En realidad solo contratas limpiar bien y limpiar a un precio ventajoso. Pero nosotros no queríamos eso. Nosotros queríamos que, además de limpiar, se incorporaran personas con dificultades en el mercado laboral a ese contrato. Es decir, limpiamos de una manera determinada. Es añadir un plus a la contratación. Y eso es la voluntad política de querer contratar de otra manera. Que la contratación sirva como política activa de empleo para los colectivos más desfavorecidos. Bueno, esto, explicarlo a la secretaria municipal, a la interventora, era complicado. Era complicado hacerles ver ese plus de que nosotros no queríamos solo limpiar, queríamos limpiar de una determinada manera. Pues bien, lo que hicimos fue, en la instrucción, decidimos que todos los contratos de más de 100.000 euros y más de 4 meses de ejecución deberían de llevar criterios sociales y que decidía el servicio que contrataba si era en los criterios de valoración, en las condiciones especiales de ejecución, o podía ser una mejora en el caso de que no pudiera ser el objeto del contrato. Bueno, lo que decidimos fue también crear una especie de, dentro del ayuntamiento, de órgano asesor de los criterios sociales, porque claro, de repente un arquitecto que tiene que hacer un pliego y que no está tan sensibilizado con los criterios sociales como podamos estar en el área de bienestar social, tenía dificultades sobre qué criterios aplicar, la calidad en el empleo, medidas de conciliación. Entonces hay un órgano en el área de bienestar social, hay una persona que se encarga de asesorar al resto de los servicios sobre en cada pliego qué tipo de criterios sociales y en qué fase del procedimiento pueden ir esos criterios sociales. Por lo tanto, puntuamos porque podemos establecerlos en los criterios de valoración. Exigimos como condición especial de ejecución. Cuando ya hay una adjudicación del contrato, le exigimos a la empresa con la que contratamos determinadas condiciones y también reservamos a centros especiales de empleo. ¿Ventajas de las cláusulas sociales? Bueno, pues genera beneficios sociales sin coste económico añadido, lo decía antes. No necesitamos poner en nuestro presupuesto municipal un añadido, sino que nosotros, con el presupuesto que destinamos a la compra de obras, suministros y servicios, podemos ya generar un beneficio social sin coste económico. Daros cuenta de la importancia que tiene la contratación pública de todas las administraciones en el territorio. Hay empresas que su actividad económica depende casi exclusivamente de contratar con la administración.
contratación. Por lo tanto, yo creo que es importante que las empresas, dentro del concepto de responsabilidad social corporativa, se corresponsabilicen con las administraciones en generar oportunidades para aquellas personas que tienen más dificultades. Y eso se llama también colaboración público-privada. Mirad, es importante porque las cláusulas sociales en este proceso nos han hecho ver que también hay una cooperación interdepartamental. En las administraciones públicas tenemos un defecto, trabajamos en compartimentos estancos. Un servicio es un compartimento estanco del otro. Ahora, dentro del Ayuntamiento de Avilés, este proceso nos ha enseñado a trabajar en colaboración, sumando esfuerzos. También, como ventaja, vemos que estimula prácticas de responsabilidad social en el territorio, que puede ser referente para otras administraciones públicas porque es fácil su replicabilidad y cada vez va a ser más fácil porque la normativa cada vez es más favorable a la incorporación de criterios sociales en la contratación pública. Los resultados de este proceso, desde la puesta en marcha en el 2009, han sido 77 pliegos de licitación con cláusulas sociales en las diferentes fases del proceso de contratación, 162 personas en situación de dificultad contratadas. De esas personas, un 63% mujeres, personas con discapacidad un 30%. Quería hacer una mención a las personas con discapacidad. En el Ayuntamiento hemos incorporado en nuestro acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del personal del Ayuntamiento que un 10% de las plazas que salgan en las ofertas de empleo público tienen que estar reservadas a personas con discapacidad. Ahora mismo estamos en las convocatorias de planes de empleo para favorecer la incorporación durante un año de personas en dificultades y hemos reservado un 12% de las plazas a personas con discapacidad. Bueno, lo que os decía antes, el presupuesto municipal, 60 millones de presupuesto municipal tiene Avilés, cada vez menos dinero porque cada vez hay menos ingresos, lo destinamos a contratación pública. Pero nos quedan muchos aspectos por mejorar. Nos queda lo que antes se comentó, el hacer cumplir la ley 1382, la LISMI, a las empresas que se presenten a las licitaciones del Ayuntamiento de Avilés. Avanzar en un modelo de compra pública verde y responsable. También estamos ahora trabajando en la implantación de una plataforma digital. Por cierto, aprovecho para felicitar al Foro por la Contratación Pública Socialmente Responsable por esa herramienta. Estamos también trabajando por una plataforma digital electrónica para la contratación pública, que simplifique trámites, que de alguna manera también pueda ser un escaparate de cómo se incorporan los criterios sociales para que las empresas no sientan que eso pueda ser gravoso para ellas. Incentivar, como decía antes, las redes de empresas por la responsabilidad social. Brevemente, y para finalizar, os voy a poner unos ejemplos de incorporación de cláusulas sociales en el Ayuntamiento en distintas fases del procedimiento de contratación. Bueno, como contrato reservado a un centro especial de empleo, hemos hecho el de suministro de la ropa de trabajo y los uniformes del personal del Ayuntamiento, fundamentalmente del personal de brigadas, de obras y el uniforme de la policía. Han sido 6 pliegos por ese importe que ahí aparece. Como criterio de valoración, pues el contrato del servicio de limpieza, que antes os decía, de edificios municipales. Los criterios sociales han supuesto un 25% del total del contrato. También la renovación de una de las calles más importantes de Avilés han tenido criterios sociales. Un 15% del peso del contrato la llevaban las cláusulas sociales. En este caso, creación de empleo y estabilidad en el empleo, favoreciendo los contratos fijos. 50 pliegos en los que hemos incorporado criterios de valoración. Condiciones especiales de ejecución, es decir, lo que nosotros obligamos a la empresa adjudicataria, el servicio de la hora, la gestión de la hora. Incorpora un 30% de personas con dificultad de inserción en el mercado laboral, que además provenían de los programas de acompañamiento laboral del Ayuntamiento de Avilés. 59 pliegos donde hemos incorporado condiciones especiales de ejecución. La solvencia técnica social, bueno, en este quiero
un minuto detenerme, Ignacio. Este contrato es especialmente importante y os voy a decir por qué. Es un contrato con una empresa de inserción, Bedelar. Bedelar, que está liderada por la Federación Secretaria Mexicana, incorpora personas, no solo de etnia, personas inmigrantes y con trayectorias vitales, algunas bastante difíciles. Bien, ellos están trabajando, haciendo las labores de mantenimiento de las zonas verdes de nuestros colegios y hemos conseguido dos cosas con este contrato. Hemos conseguido, por un lado, dar una oportunidad a las personas que de otra manera no la tendrían y, por otro lado, también romper con la estigmatización negativa que estas personas tienen para la sociedad. Están en nuestros colegios, con las familias, con el personal educativo y yo creo que se ha normalizado bastante la presencia y la aceptación social de personas que hasta ahora no la tenían. Y bueno, lo dejo aquí, voy fuera de plazo. Muchas gracias. Lo siento que haya insistido, pero es que si no nos vamos a quedar sin tiempo para luego tener una serie de preguntas. Y yo os adelanto que tengo una pregunta preparada para cada uno, con lo cual vamos a tener. Voy a pedir a los dos ponentes que quedan que les voy a quitar 3 minutos a cada uno, los que ha usado vuestra compañera. Así que luego os entendéis con ello. Muy bien. El siguiente ponente es Ángel Miret, nacido en Barcelona en el año 56, casado y con 3 hijos, licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona, diplomado en Función Gerencial en las Administraciones Públicas por ESADE, es funcionario del Cuerpo General de la Administración de la Generalitat de Cataluña, ha sido secretario general de Administración y Función Pública, secretario general de Inmigración de la Generalitat de Cataluña, administrador judicial en la Audiencia Nacional, en fin, miembro del Consejo Nacional de UGT de Cataluña. Actualmente es el gerente de la Dirección de Vida, Igualdad y Deportes del Ayuntamiento de Barcelona. Ha ejercido también como profesor en diversas universidades públicas. Actualmente es profesor asociado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Pompeu Fabra y ha colaborado también en diferentes publicaciones sobre gestión pública, migración y política. Y tampoco había trabajado yo antes con él, de lo cual también le pido disculpas, pero sin embargo tenemos algún amigo, alguna amiga en común que ya hemos estado hablando de ella y por consiguiente pues ya podremos a partir de ahora trabajar seguramente en más de una ocasión juntos. Además me confesaba que había estado aquí ya otra vez en una conferencia que había tenido como compañero de mesa a José Luis de Zapatero cuando era diputado por León, así que también es una anécdota a destacar. Así que, Ángel, cuando quieras. Muchas gracias, Ignacio. Bueno, en aras al tiempo que se nos echa encima, lo que voy a hacer es pasar en primer lugar un vídeo de 3 minutos y luego en todo caso voy a tener que complementarlo. De todas formas, viendo el vídeo del otro día me di cuenta que a veces en 3 minutos podemos explicar muchísimas cosas. Lo pongo sin más.
aquellas personas vulnerables. Por ese motivo, incluye cláusulas sociales y ambientales en todos los contratos que forman con empresas adjudicatarias con el objetivo de insertar laboralmente a personas en riesgo de exclusión. El Ayuntamiento utiliza todos los mecanismos técnicos y jurídicos para incorporar transversalmente en todas las áreas medidas de contratación responsable, siempre considerando que la mejor oferta no es únicamente la económica, sino la que proporciona más beneficios sociales y ambientales en su entorno. Con el fin de lograr este objetivo, el Ayuntamiento de Barcelona, a través de una instrucción municipal de contratación responsable, fija mecanismos y reglas que garantizan una contratación socialmente responsable. Este hecho supone un cambio de cláusulas sociales en todos los grandes contratos y exige a las empresas adjudicatarias a contratar personas con riesgo de exclusión social para ayudarlos a acceder al mercado laboral. Las personas en situación de riesgo de exclusión social pueden ser contratadas por las empresas adjudicatarias de un contrato por parte del Ayuntamiento de Barcelona. Se exige a todas las empresas de más de 50 trabajadores en plantilla que respeten escrupulosamente la LISMI, que fija la obligación de contratar un 2% de personas con discapacidad. También se obliga a todas las empresas que quieran ser contratadas por el Ayuntamiento a que incorporen en la plantilla que prestará el contrato a un 5% de personas en riesgo de exclusión y que subcontraten como mínimo el 5% del presupuesto a empresas de inserción laboral y a centros especiales de trabajo. Además, se puntúan aquellas empresas que presenten ofertas que vayan más allá de cada respectivo 5%. El Ayuntamiento de Barcelona también mantiene la Reserva Social, una dotación económica importante exclusiva para centros especiales de trabajo y empresas de inserción. El Ayuntamiento de Barcelona debe actuar con coherencia, ejerciendo un liderazgo responsable, social y transformador que se convierta en un ejemplo a seguir. Bueno, pues no sé si finalmente se ha visto o no se ha visto, porque desde aquí tampoco la teníamos oído yo. ¿Se ha visto al final más o menos la instrucción? En todo caso, insisto, en aras a la brevedad, pues ya no voy a pasar las transparencias que tenía previsto, sino que voy a intentar un poco explicar de qué se trata esto. Bueno, desde luego, el inicio de la reflexión es de que el Ayuntamiento de Barcelona, en un momento dado, es consciente de que la contratación no solamente es un instrumento para obtener determinados bienes y servicios, sino que puede ser motor económico y social en el futuro. A partir de ahí empezamos una reflexión que ha necesitado de 3 ejes. Sí, tranquilidad. Convicción política, es decir, el liderazgo que alcalde. Energía administrativa, antes alguien lo decía, si hay resistencias simplemente por parte de los propios funcionarios acostumbrados a un tipo de trabajo que en este momento se les cambia de una forma sustancial. Y desde luego lo más fundamental es la colaboración de toda la red de actores. Para trabajar este tema constituimos una comisión mixta donde estaban todas las entidades sociales, los centros, los sindicatos, patronales, etc. Y al final conseguimos que fuera un acuerdo de todos. Es decir, es verdad que hay tensiones entre los mismos patronales y los sindicatos, entre incluso determinados tipos de centros o de entidades del tercer sector. Finalmente llegamos a un acuerdo con las estrategias estas típicas de que todo el mundo gana. ¿De qué se compone esta instrucción municipal que va a entrar en vigor en julio? Bueno, en primer lugar, los contratos reservados. Los contratos reservados saben ustedes perfectamente lo que son, lo que se compromete el Ayuntamiento de la instrucción es a que haya un mínimo de 5 millones de euros anuales. Debo decirles que en este momento lo hemos superado muchísimo porque los últimos datos que tengo, que son del segundo semestre del 2012, estamos hacia los 12 millones de euros. La LISMI, en cuanto a condiciones de ejecución, antes se ha hablado. Santiago Esmes lo ponía encima de la mesa el problema de la falta de cumplimiento. Bueno, conscientes de esta situación, lo que hemos intentado es cuando uno ya intenta licitar, tiene que en aquel momento ya hacer la declaración responsable, o sea, no solo la empresa que resulte adjudicada, sino en el momento de plantear simplemente la licitación. Y después
en el mismo pliego se capacita a la administración del ayuntamiento para que pueda comprobar con todo tipo de detalles, y por tanto incluso en la sede de la propia empresa adjudicataria, el cumplimiento preciso de la misma. Es decir, que tenemos la convicción de que estos puestos de trabajo a los cuales se refería antes Santiago, al menos en la ciudad de Barcelona, vamos a intentar que verdaderamente se generen. En cuanto a condiciones de ejecución, la empresa adjudicataria debe contratar al menos un 5% del total de la plantilla que ejecuta el contrato, y esto computado en horas anuales de trabajo, en personas con dificultades particulares de inserción en el mercado de trabajo. Esta obligación podrá cumplirse de forma complementaria o subsidiaria a través de la subcontratación. Si el órgano de contratación, y esto en este momento pasaría a menudo, no necesita contratar desde el inicio a nuevo personal, se establece como condición de ejecución para la empresa que todas las bajas, sustituciones y nuevas contrataciones se hagan mediante la contratación de estas personas hasta que no se llegue a este 5% de porcentaje. Es decir, una medida que garantiza, al menos a medio plazo, que verdaderamente este 5% de personas estén trabajando con esta perspectiva. Igualmente se establece en el ámbito de las condiciones de ejecución que al menos el 5% del presupuesto de adjudicación a la empresa lo sea a través de empresas de inserción o centros especiales de trabajo. Después, en cuanto a criterios de adjudicación, igualmente se establece que como criterio de adjudicación la contratación de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral por encima del porcentaje dictaminado como condición de ejecución, es decir, por encima de aquel 5%. En cuanto a la solvencia técnica de carácter social, el órgano de contratación podrá incluir en los pliegos de cláusulas la exigencia como criterio de solvencia técnica de carácter social que el licitador acredite experiencia en la prestación de servicios o en la gestión de centros dedicados a personas en situación de exclusión social, titularidad de servicios gratuitos para los usuarios, mejora del servicio, participación significativa y aplicada del voluntariado social en la gestión, etc. En cuanto a la metodología, yo creo que quizás lo más importante es que esta instrucción es obligatoria para todos los órganos de contratación del ayuntamiento y todas las entidades que están, o sea, empresas en que el ayuntamiento sea mayoritario, etcétera, etcétera, consorcios, etc. Y las personas, digamos, que pueden beneficiarse, y por tanto, bueno, los perfiles de las personas que tienen estas dificultades particulares de inserción es muy amplia, desde obviamente las personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia de género, jóvenes mayores de 17 años y menores de 30 provenientes de instituciones de protección de menores, internos de centros penitenciarios con situación que les permite tener algún tipo de ocupación, o bien aquellos durante los 12 siguientes meses a su salida de prisión, personas con problemas de drogadicción, etc. Básicamente es esto lo que les quería explicar. Es verdad que es un reto el que tenemos en este momento duro, pero yo creo que ha habido, tengo que decirlo también desde el punto de vista político, un gran acuerdo. Se presentó esto como medida de gobierno en el plenario y todos los grupos presentes en el ayuntamiento pues dieron su conformidad a esta instrucción. El reto va a ser importante porque vamos a ver qué efectos tendrá esto luego en la realidad. Soy consciente que hay algunas situaciones donde va a ser muy difícil aplicar. Estoy pensando, por ejemplo, en suministros de gas o compras de determinados tipos de bienes. La normativa prevé que en situaciones excepcionales la mesa de contratación pueda efectuar, pero en este caso hay que justificarlo. Es decir, la justificación no puede ser una justificación genérica, sino que hay que explicitar el motivo por el cual y concretar el motivo por el cual en este caso no se podrían cumplir estas condiciones. Pues en fin, nada más, creo que me ha gustado perfectamente el tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias sobre todo por ajustarte al tiempo y pues, luego habrá oportunidad de poderte preguntar lo que sea la gente quiera considere necesario. Por último, tenemos al último ponente de la mañana, Jacobo Martín Fernández, subdirector general de Coordinación y Ordenación de la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad,
licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, es miembro del Cuerpo Superior de Administraciones Civiles del Estado. Anteriormente a la Dirección General de Políticas sobre Discapacidad, ha estado como subdirector general de normativa en la Secretaría General Técnica del Ministerio de Política Territorial, subdirector general de normativa e informes en la Secretaría General Técnica del Ministerio de Administraciones Públicas y subdirector general de redacción jurídica en la Secretaría General Técnica del Ministerio de Medio Ambiente, con lo cual pues tiene gran experiencia en muchos en diferentes ministerios. Es miembro también del jurado del Premio Reina Sofía, experto en el programa de cooperación hispano-alemana en Túnez, tiene varias publicaciones, experiencia también como docente en diferentes universidades, en la UNED fundamentalmente, y me gustaría destacar de él que a mí cuando me preguntan, como todos ustedes saben, y si no, aquí lo digo, trabaja conmigo, y a mí cuando me preguntan los amigos, me dicen, Nacho, se nota que estás en el ministerio porque ahora ya toda la normativa que sale de cualquier ministerio siempre aparece con una medida de acción positiva o una medida de discriminación positiva a la discapacidad, con lo cual ahí se nota tu mano. Y yo a mis amigos les digo que es verdad que es mi mano, pero en la realidad es la mano de Jacobo, que está siempre permanentemente pendiente de informar que todo lo que legisla y produce el Estado, siempre la discapacidad esté presente de forma positiva. Eso es un mérito que hay que adjudicarse enteramente. Así que nada más, gracias. Muchas gracias, Nacho, por tus generosísimas palabras. Es un mérito del equipo, de todos. Lo primero que querría hacer es agradecer a los organizadores de esta jornada, tanto a la Fundación 11, a Nuevo Lunes, al Foro de Contratación Pública Socialmente Responsable y desde luego al INAP, que para un funcionario del Estado, como es mi caso, volver al INAP siempre es un poco como volver, profesionalmente hablando, al útero materno. Agradecerle desde luego la invitación, pero especialmente, mucho más importante, agradecerle la organización de esta jornada, que yo creo que está siendo muy enriquecedora para todos los asistentes y muy valiosa. En primer lugar, yo querría plantear, a lo mejor, resumir que algunos de los asistentes, antes de venir a esta jornada, se preguntaban, bueno, ¿es realmente necesaria la responsabilidad social corporativa de las instituciones públicas? En las empresas privadas está claro que sí, pero las propias administraciones públicas hacen políticas públicas de empleo, dirigidas a personas con discapacidad para que tengan más ofertas de empleo, más puestos a los que acceder y mejor calidad de empleo. Pero es necesario, incluso en el debate en la mesa anterior se planteaba, ¿no?, si el objetivo de las administraciones públicas no debe ser primero el hacer cumplir el 2% de la cuota de reserva que contempla la LISMI, no sé si antes, pero por lo menos primeramente, antes que plantearse contratación pública socialmente responsable. Yo quiero dar unos datos, aunque sean muy fríos y algunos se han anticipado en intervenciones anteriores, sobre la situación laboral de las personas con discapacidad. Son datos del Instituto Nacional de Estadística de 2011. Hoy en día los datos obviamente son peores, es decir, la situación de crisis en la que estamos, y dada la vulnerabilidad de las personas con discapacidad, así por ejemplo en tasa de actividad, es decir, personas que trabajan o que quieren trabajar, la diferencia entre personas con discapacidad en España y personas sin discapacidad es de más de 40 puntos. 76% en el caso de personas con discapacidad, 76,4% en el caso de personas sin discapacidad. En la tasa de empleo, la diferencia es de más de 30 puntos, obviamente, en perjuicio de las personas con discapacidad. Y la tasa de desempleo, que ya se apuntaban datos antes, los datos del INE de 2011 hablan de una diferencia casi de 6 puntos. Esos datos probablemente ahora sean mayores y además especialmente agudizados en el caso de las mujeres con discapacidad, donde el factor de discriminación múltiple es más intenso. El artículo 27 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce a las personas con discapacidad el derecho a trabajar en igualdad de oportunidades que los demás ciudadanos. Creo que esto es algo que debemos de recordar, esa igualdad de oportunidades, y en qué medida el derecho o el acceso al trabajo de las personas con discapacidad supone un factor de inclusión social, un factor de participación
absolutamente necesario, que marca la Convención. La Convención es derecho español también, derecho interno, desde el año 2008, desde su publicación en el BOE, en mayo de 2008, y es también un factor que promueve o garantiza la autonomía personal, la vida independiente de las personas con discapacidad. Se ha hablado también, por supuesto, de dignidad. Yo creo que indudablemente este valor que aparece en el artículo de la Constitución está también implícitamente reconocido o latente en lo que es el derecho, un derecho al trabajo, pero que sea real y efectivo, ¿no? Que es un poco el trabajo en el que estamos. Entrando en el ámbito de contratación pública, se ha dicho ya todo lo que yo pensaba decir, no quiero repetir, voy a ser muy breve, pero sí creo realmente que esta jornada está respondiendo positivamente a la pregunta que planteaba al principio, ¿no? De si es necesaria, además de políticas públicas, es necesaria mecanismos de responsabilidad social corporativa en las administraciones públicas. La contratación pública no puede ser un fin en sí mismo, es un elemento instrumental. Es una herramienta jurídica al servicio de intereses generales y por lo tanto es una técnica, es un instrumento que puede o que permite conseguir objetivos sociales, siempre obviamente dentro del marco que marcan las leyes, indudablemente, pero se puede hacer política social a través de la contratación pública. Se ha dicho, el marco que plantea el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público de 2011 es un marco que permite, que da instrumentos para hacer de la contratación pública un instrumento de política social. En la propia definición del objeto contractual, en las reservas de contratos para centros especiales de empleo, en las cláusulas sociales, que ya han sido comentadas, en las llamadas cláusulas de desempate, en caso, como criterios de preferencia, en caso de empate de distintas ofertas de contratistas o de potenciales contratistas. Todo ello, y también lo que han dicho mis compañeros de la mesa, requiere de liderazgo y de implicación por parte de todos, por parte de gestores públicos, de responsables políticos y también, obviamente, de funcionarios. Un segundo ámbito que quería tocar muy brevemente, aparte de la contratación, es el de la selección de personal. Es decir, también, y se ha apuntado ya en la sesión inaugural por parte de Ángel Melchor, la implicación o tener en cuenta criterios sociales a la hora de seleccionar personal. En ese sentido, el artículo 59 del Estatuto Básico del Empleado Público establece para todas las administraciones públicas una reserva en las vacantes que salen en las ofertas de empleo público de todas las administraciones, una reserva del 7% para personas con discapacidad. Y del total de las vacantes que sacan esas ofertas de empleo público, que fue la novedad que se introdujo en principal en 2011, además de elevarlo al 7%, el que se reserve un 2% de todas las vacantes a personas con discapacidad intelectual. En este sentido, querría destacar dos iniciativas importantes en materia de acceso al empleo público por parte de las personas con discapacidad. Una de ellas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que ha terminado recientemente, que fue la convocatoria independiente de una serie de plazas, 54 plazas en concreto de ordenanza para personas con discapacidad intelectual. Fue un procedimiento largo que tuvo una acogida estupenda, con más de 2.000 solicitudes. Las pruebas se adaptaron adecuadamente. Las asociaciones, especialmente FEAPS, participaron también muy activamente en el diseño de las pruebas en cuanto al desarrollo y su conclusión yo creo que ha sido absolutamente positiva y enriquecedora. Una segunda iniciativa que querría destacar también muy brevemente es del Ministerio del que formo parte, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y que se deriva de la propia Ley de Profesiones Sanitarias y ha sido la convocatoria de plazas de formación sanitaria especializada, médicos, farmacéuticos, etc., estableciendo también una cuota de reserva del 7%. Concluidas estas pruebas, han accedido más de 100 personas con discapacidad a estas plazas y las propias asociaciones, el propio sector de la discapacidad, ha hecho una evaluación muy positiva de todo el proceso.
En ese sentido, yo quiero recalcar aquí, y se ha apuntado esta mañana también por el profesor Julio Machado, maestro de todos los que nos gusta el derecho administrativo y que trabajamos en ello, la necesidad de cambio cultural, de cambio de paradigma, la necesidad de que haya un cambio de mentalidad en los gestores de recursos humanos, que no vean como un obstáculo, un problema, la incorporación de empleados públicos con discapacidad, sino como un valor añadido, como comentaré ahora en mi conclusión. En este sentido también quiero reiterar la invitación que hacía antes Ángel Melchor en la fase inaugural de esta jornada, a la jornada que estamos organizando conjuntamente a ambos ministerios en la segunda quincena de septiembre, y que versará también sobre responsabilidad social corporativa en administraciones públicas, contratación pública socialmente responsable y acceso de personas con discapacidad al empleo público. Yo quiero destacar ya como conclusión, para dejar tiempo al debate, y además para compensar los tiempos superados, ¿no? El hecho de que la responsabilidad social corporativa en empresas y en administraciones públicas no es solo una cuestión de ética, no es solo una cuestión de equidad o de garantizar derechos o participación de las personas con discapacidad, que también lo es. Tenemos que tener muy presentes, y luego los gestores de recursos humanos, gestores también en ámbitos como contratación, etcétera, hay que tener muy en cuenta el valor añadido que supone las capacidades, el talento de las personas con discapacidad, especialmente en un momento como este, de situación de crisis, donde sus capacidades deben de concurrir también en el ámbito de la administración pública para salir de una vez por todas de esta crisis y construir el bienestar que este país creo que merece. Gracias. Muy bien, pues vamos a poner un turno de preguntas para cualquiera de los ponentes. Si no hay preguntas las tengo yo, o sea que no hay problema. ¿Alguna pregunta? Tienen prioridad evidentemente los... Sí, allá arriba. No se oye. Aquí no se oye, por lo menos. Bueno, repito, soy Francisco González de la empresa municipal de transporte de Madrid. Primero felicitar a los ponentes porque todas las intervenciones han sido muy claras, han dejado muy claro cuál es el camino a seguir en el aspecto de la responsabilidad social corporativa y las cláusulas sociales. Pero a mí me queda una duda. En un mundo globalizado y hay montones de contrataciones que tenemos en los poderes adjudicadores de la administración, que resulta que detrás tienen pues, un tema como el de Bangladesh. Entonces, digo, no se nos van a escapar por ahí los esfuerzos que podamos hacer para que la inclusión social, que las cláusulas sociales se implementen en nuestra contratación. ¿Qué instrumentos habría para evitar esas consecuencias negativas de esos malos aspectos del mundo globalizado? Y luego quería hacer una segunda pregunta que es mucho más pedestre, mucho más de día a día, porque es una cosa que a veces he tenido que discutir en mi organización sobre todo con juristas, y es el tema del 2% de los trabajadores discapacitados. ¿Cuál es la operativa? Si es la de excluir al que no cumpla, o si es perfectamente válido obligar al que no cumpla, si resulta adjudicatario, a que antes de formalizar el contrato resuelva el asunto entre la contratada, el 2% de trabajadores o realizar las medidas alternativas. Gracias. Muy bien, ¿quiere contestar a la pregunta? Ángel, porque además Ángel a menos 10 tiene que abandonar la mesa por cuestión de agenda seguida tocada. Sí, pero si me decís, porque no acabo de entenderla. No era exactamente... Se oye mal además que se decía.
Sí, ¿nos puedes repetir la pregunta? La primera pregunta, ¿eh? ¿Qué tenemos que hacer para evitar que la realidad de que hay, por ejemplo, cuando se hace comprar de muchos, comprar de muchos, el mercado textil depende muchísimo de cómo funciona la empresa. Y yo comprendo qué cláusulas sociales, qué cláusulas se poner en mi contratación para evitar que la señora que yo aplique posteriormente se me escape toda la composición que haya hecho de cláusulas sociales y lo que ha mandado esa persona. Bueno, pues efectivamente es una pregunta que ahora no me extraña que nadie la quiera contestar. Porque verdaderamente es difícil. Pues, y la verdad es que tampoco no tengo la respuesta. Yo lo que creo es que cuando uno contrata, efectivamente hay un ámbito globalizado, pero desde luego siempre hay una empresa que se hace responsable, que no es normalmente directamente la de Bangladesh, sino que es una empresa europea o española. Entonces yo creo que lo que hay que exigir, con todas las reservas que entiendo que plantea usted, en el sentido de que va a ser muy difícil hacer el seguimiento de quién ha elaborado realmente aquellos uniformes de la policía o de los empleados municipales, pero a medida que se pueda vamos a intentar hacer este seguimiento. Supongo que hay un punto en el que se nos puede escapar esta situación. Evidentemente el Ayuntamiento de Barcelona tiene capacidad para exigir a la empresa elaboradora de uniformes de la policía que trabaja en Bangladesh o en China, pues el cumplimiento de estos requisitos. Incluso no sé si yo tengo alguna duda desde el punto de vista legal. No sé hasta qué punto nosotros, bueno, claro, como empresa contratadora sí, pero yo necesitaría el apoyo de un jurista para ver si el clausulado social en España puede ser de aplicación en países fuera de la órbita de la Unión Europea. No lo sé, no me atrevo a contestar esta pregunta. No sé si algún jurista puede... Sí. Es una pregunta muy complicada, compleja. Yo creo que tiene que ver también, es un proceso. Yo contaba que en Avilés estamos también en el proceso de ir incorporando criterios de compra pública verde y responsable. Esto tiene que ver con la trazabilidad de los proveedores, ¿no? Es una cuestión muy complicada, lo decía Ángel, es muy complicado, pero yo creo que hay que empezar a establecer criterios. Es decir, yo contrato con una empresa, pero yo en ese pliego de licitación puedo establecer criterios con respecto a de dónde vienen las telas. Por ejemplo, estoy pensando en una cuestión textil porque mencionó usted Bangladesh, ¿no? Entonces, se trata de incorporar en los pliegos de compra criterios que nos aseguren la trazabilidad. No es cuestión fácil, pero posibilidades yo creo que hay ya experiencias de compras, de comercio justo y de comercio responsable. Sí, de acuerdo al que antes hacía referencia de la Junta de Castilla y León, hay una referencia explícita a preferencia, cuando sea aplicable, a organizaciones, empresas que estén reconocidas como empresas de comercio justo. Pues eso tiene desarrollo, hay que regularlo, hay que ver, pero es cierto que ya hay una sensibilidad y hay apuntes que van en esa dirección, pues es algo que sí que tiene. Mi experiencia es que desde luego la institución quiere y está convencida, y el proveedor también, al final se encuentran fórmulas para que al final haya una compra también socialmente responsable, inclusive aunque el proveedor final esté fuera de la Unión Europea. Y la segunda pregunta en relación al 2%, al porcentaje de contratación, ¿no? ¿Cuál era la segunda pregunta? Si el estudio, proceso de selección, porque como no estudio a nadie, se ponga cierta de una cláusula que diga, el que no lo cumpla, si resulta adjudicatario, vendrá obligado a hacer la contratación con la primera alternativa que tiene la contratación de la persona. Bueno, es un tema muy controvertido. Lo que es cierto, y imagino que pasa en las administraciones, sí que se exige el 2% y se exige una declaración jurada de que eso se cumple. Otra
otra razón, dificultades que pueda haber en algún momento de comprobación o que, cumpliendo ese requisito inicialmente, lo pudiera perder, ¿no?, durante la ejecución del contrato. Pero es cierto que cada vez las administraciones son mucho más sensibles a este tema y cada vez son mucho más exigentes en esas condiciones. Porque, bueno, la comprobación previa, vale, pero ¿qué pasa si luego lo pierde durante la ejecución? Es decir, que nunca está claro dónde hay que poner los controles o en qué fase. En la mesa anterior se intentó ya este debate de las posibles soluciones. Se señalaba efectivamente que si estaban las cláusulas administrativas, las cláusulas de contratación como cláusula esencial, podía ser motivo de asunción del contrato, porque no era la fórmula más aconsejable. Existían otros mecanismos para forzar al contratista a cumplir con esa obligación. Era lo que se aplicaba. ¿Más preguntas? Aunque estamos fuera de plazo, vamos a dejar otras, si nos dejan las personas que tienen que clausurar, que de momento que nos están dejando, vamos a dejar las preguntas. Agradecer de nuevo la organización de este debate porque permite precisamente que esto se discuta. Yo quería hacer, digamos, 3 sugerencias. Primero, la incorporación de la ley de transparencia, de manera que sea efectiva. Segundo, la información por parte de las administraciones públicas. Y luego también que dentro de las cláusulas esenciales se recogiera que ninguna de las empresas adjudicatarias pudieran tener relación con paraísos fiscales. Una pregunta que a mí se me ha escapado y que solamente se ha mencionado de soslayo, y es, digamos, la discriminación que sufren las mujeres capaces, pero especialmente las discapaces. En relación a la palabra, también tendría que sugerir el cambio de nombre. Anteriormente eran personas subnormales, luego deficientes mentales, luego minusválidos, luego discapacitados. Porque yo, por ejemplo, sin gafas sería una persona discapacitada, pero es muy fácil conseguir unas gafas. Sin embargo, por otro tipo de discapacidad, no existe esa decisión, esa voluntad de poder incorporarlos. Y como yo creo que en todo debate también tiene que haber algo de autocrítica, excepto en el caso concreto del señor Cruz Palacios, no he visto cuáles son las carencias, las deficiencias o las dificultades por parte de, primero, la administración pública y luego también por parte de la empresa privada. Y desde luego me parece significativo que en la mesa solamente haya una mujer. Gracias. Bueno, pues para la primera pregunta vamos a utilizar a Jacobo. A lo que se planteaba sobre mujeres con discapacidad, ahí simplemente señalar, una cuestión jurídica, señalar que en las políticas de empleo y en las normas, el sistema de ayudas está obviamente en función también de la situación de vulnerabilidad de las personas con discapacidad, de tal manera que ese sistema de ayudas es más intenso en el caso de mujeres con discapacidad. Dicho de otra manera, si una empresa contrata de forma definida a una mujer con discapacidad, la ayuda que recibe es mayor que si se trata de un hombre con discapacidad. Es decir, aquí la discriminación positiva, la medida de acción positiva funciona también en el caso de políticas de empleo de mujeres con discapacidad. Todo ello sin perjuicio también de los planes específicos que hay en favor de, primero, en favor de las mujeres que están en situación de vulnerabilidad, específicamente en el caso de las mujeres con discapacidad, pues también que atiendan a esas situaciones complejas. Eso es lo que puedo responder al respecto. Apuntaba una serie de sugerencias que creo que eran muy interesantes sobre la ley de transparencia en cuanto a la legislación de las instituciones públicas. Bueno, con esa ley de transparencia realmente en cuanto a la información de las instituciones públicas se podrá saber efectivamente con quién contratan las administraciones públicas. Se puede saber ya, por supuesto, pero se podrá saber
se pueda pedir información sobre las cláusulas utilizadas en los contratos, y eso se va a formular como un derecho de información de los ciudadanos. En ese sentido creo que también supondrá un avance desde el punto de vista de implantación de cláusulas sociales. Apuntaba también dificultades, y yo he apuntado algunas. Hay resistencias, en la administración, a veces a adoptar políticas de responsabilidad social corporativa. Los dos procesos a los que yo he hecho referencia, tanto el de discapacidad intelectual como el de las plazas de formación sanitaria especializada, son procesos complejos y han requerido, y normalmente son procesos que habrá que analizar también para ver qué eficiencias ha habido para conectarse en el futuro. No es todo luego tan fácil, ni creo que haya respuesta así. Me gustaría decir que en las intervenciones también ha habido digamos, las dificultades. La propia Yolanda nos ha contado los problemas que ha tenido en el ayuntamiento también para incorporar las cláusulas sociales, con lo cual sí que ha habido por parte de los ponentes. Además, yo sí que me tenía entre las preguntas preparadas, si no había preguntas por parte del público, pues precisamente los problemas a la hora de implantación de estas cláusulas sociales. En relación a la terminología de personas con discapacidad, tenéis que decir que España, como sabéis, ratificó la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el año 2008, y además legisló la Ley 26/2011 de adaptación a la Convención, y terminológicamente la terminología correcta para la redundancia es personas con discapacidad. ¿Alguna otra pregunta? La última ya. Sí, allá arriba. Se oye mal, o sea, que a ver si, porque aquí se oye peor de lo que... Bueno, no pasa nada. Sí, hola, buenos días a todos. Agradecimientos a la mesa y a los organizadores. Yo tenía una pregunta dentro de las dificultades de implantación de este tipo de actuaciones por parte de la administración pública. Si existen dificultades en lo que es el seguimiento operativo del cumplimiento de las cláusulas que se han establecido en los procesos de licitación. Es decir, ahí hay quién lo hace, quién hace ese seguimiento, cómo lo hace y con qué frecuencia y grado de eficacia de toda esa estructura de clausulados y de condiciones sociales que se han incorporado, pero que efectivamente luego debe haber un cumplimiento. Debe haber un cumplimiento, debe haber un seguimiento, y ya no me voy más allá de qué efectos tiene un incumplimiento, sino operativamente alguien tiene que saber hacer ese seguimiento, porque ese seguimiento también hay que estar formado para hacerlo, porque no es un seguimiento fácil. Y sobre todo, quién dentro de ese conjunto de responsabilidades, si es el que está adjudicando el contrato o si existe un órgano competente para hacer seguimiento operacional de eso, igual que hay seguimientos económicos y cualquier otro tipo. Muchas gracias a todos. Yolanda, ¿quieres contestar tú? Sí, es que me ha parecido muy interesante la pregunta, la verdad. Es una de las cuestiones que más nos preocupan a las administraciones, porque no se trata tanto de incorporar las cláusulas, sino luego cómo se hace ese seguimiento, ¿no? Sobre todo para ver qué deficiencias tenemos que corregir. Yo puedo contar lo que estamos haciendo en Avilés. La idea inicial era que ese seguimiento lo hiciera el servicio de contratación, que depende de la Secretaría Municipal. Claro, el volumen de contratación de un ayuntamiento, aunque sea tan pequeño como Avilés, es tal que lógicamente hay un rechazo. Entonces, el seguimiento lo hacemos desde cada servicio. Hay el servicio de mantenimiento, contrata la limpieza de parques infantiles, en ese pliego se incorporaron cláusulas sociales y es el propio jefe de servicio, los funcionarios, los que hacen el seguimiento. ¿Vale? Pues hay que pedir pues, la vida laboral, de las personas que se han incorporado, qué tipo de contrato. Luego yo en mi exposición expliqué que hay una persona dentro del área de bienestar social que asesora y da apoyo a todos los servicios municipales en lo que es la incorporación, también en el establecimiento de indicadores y también en ese apoyo hacia la evaluación. Es complicado porque es verdad que día a día te va comiendo y los servicios tienen un volumen de trabajo que a veces
eso queda un poco relegado. Es una de las cuestiones en las que tenemos que mejorar, pero en Avilés hemos decidido que lo mejor es que lo haga el propio servicio, que es el que tiene que vigilar el cumplimiento y la ejecución del contrato. Muy bien, damos por cerrado. Sí que me gustaría, antes de terminar, hacer un pequeño resumen de las intervenciones de cada Una pregunta breve. Cuando hablamos de impulsar, yo sí que hace falta el impulso político y también el convencimiento de personal de la administración para impulsar las cláusulas sociales de las diferentes administraciones públicas. Se está haciendo algo también para posibilitar un cierto mercado protegido para aquellas personas que pueden incorporarse en cláusulas sociales, bien sean personas en riesgo de exclusión, acciones especiales de empleo, personas de inserción, personas con diversidad funcional. ¿Cómo se puede de alguna forma complementar el impulso de las cláusulas con proveer del mercado, desde la administración pública, a este tipo de entidades? Jesús. Yo creo que todos los que representamos administraciones públicas, cuando hemos hablado de las cláusulas sociales, una cosa es la parte de reserva de contratación, pero luego están todas las cláusulas sociales que pueden recorrer todo un abanico enorme de situaciones sociales. Probablemente el tema de la discapacidad tiene una protección mayor en la legislación y es más fácil, ¿no?, incorporar las reservas y demás y otras cláusulas, pero es verdad que esta mañana se comentaba en las primeras mesas que también se está avanzando en el tema, por ejemplo, de tener un tratamiento semejante para los centros de inserción, las empresas de inserción social que deberían tener un tratamiento semejante y poderse beneficiar también de las previsiones en este momento solo para los puestos de empleo, y que las empresas de inserción también podrían tener un tratamiento parecido, y nos comentan esta mañana que probablemente se está avanzando legislativamente para que esto fuese posible, pero en este momento la normativa sí que nos permite, y lo estamos haciendo, y todos en diversa medida o de esa manera lo hemos expresado, que hay otros colectivos que también se están beneficiando de cláusulas sociales, referido a temas de mujer, hemos comentado, en el caso de Castilla y León se hace referencia específica a menores que están en el sistema de protección, a personas que están en procesos de rehabilitación por temas de drogadicción o alcoholismo, etc. Pero es posible que la legislación pueda avanzar más para que tenga un tratamiento semejante a los centros especiales de empleo. No hay más preguntas, que estamos muy fuera de plazo, pero voy a hacer un pequeño resumen rápido de las intervenciones de cada uno. Lo más importante, a mi juicio, como moderador, Juan Manuel Cruz Palacios, que ha hablado del empleo de personas con discapacidad en Acciona a través de la contratación directa y la contratación indirecta, del convenio Inserta con la Fundación 11 y el éxito que ha tenido el mismo, de las cláusulas sociales con proveedores, en el que nunca se imponen, sino que se recomiendan, y así se han conseguido resultados positivos, el retorno directo que implica la contratación pública socialmente responsable de la propia compañía, y que en épocas de crisis me ha parecido importante para él considerar que la discapacidad es más valorada. Jesús Fuertes ha hablado de las cláusulas sociales en la contratación pública socialmente responsable, del acuerdo del Gobierno en Castilla y León, de obligado cumplimiento para toda la administración autonómica. Lo más destacado es la reserva a contratos a los centros de empleo y la ejecución del contrato en porcentaje de personas con discapacidad. Yolanda, de las cláusulas sociales también con política activa de empleo en el propio Ayuntamiento de Avilés, con el propio presupuesto municipal para la contratación, el acuerdo con los agentes sociales, esto es muy importante para el éxito de aplicar las cláusulas, la necesaria implicación de los funcionarios y las resistencias que a veces esto implica por la falta de seguridad jurídica, sobre todo el trasladar las políticas de RSE a todas las concejalías, no solo a los servicios sociales, y que, que los resultados son, a tono de lo que nos ha ido enseñando, muy óptimos. Ángel Miret, el cumplimiento de la misma en los contratos del personal del Ayuntamiento, de las condiciones de contratación a las empresas suministradoras del Ayuntamiento, de la reserva de un 5% del presupuesto de la contratación del Ayuntamiento para centros privados de empleo, y sobre todo, me ha parecido importante, del acuerdo político unánime de todos los grupos del impulso
de las medidas socialmente responsables en la contratación. Y Jacobo, de la necesidad del impulso de las administraciones públicas, pero también de la necesidad de la complicidad de los agentes sociales y de la sociedad civil, de la implicación de la administración en la selección de personal para contratar personas con discapacidad, de los resultados positivos que ha habido en la reserva de plazas para personas con discapacidad en la Administración General del Estado. Hablaba del ejemplo de las personas con discapacidad intelectual en las plazas específicas reservadas para personas con discapacidad intelectual, y también de la reserva del 7% en la formación sanitaria especializada, en el que se presentaron más de 500 personas con discapacidad y han superado las pruebas más de 100 personas con discapacidad. Y nada más, decir que ustedes han intervenido en las preguntas, han felicitado a los ponentes por su intervención, pero nadie ha felicitado al moderador, por lo tanto, lo felicito yo y también a los dirigir a él y puedan entablar interlocución y contacto con él para cualquier duda, para cualquier cuestión que tenga a partir de la relación con el foro de trabajo. Bueno, mi intervención va a ser breve, voy a tratar de resumir en 3 o 4 cosas o conclusiones más relevantes de la jornada de hoy. Y la primera de ellas podría ser que la normalidad con que la contratación pública se ve como herramienta de política social. Lo que hace un par de años decíamos en el foro de que la contratación pública podía ser un instrumento para hacer política social,
y que alguien veía como un uso deformado de una potestad administrativa, hoy, con normalidad, solo hemos escuchado a las administraciones públicas, lo cual es la mejor noticia. La incorporación de cláusulas sociales en los procesos de contratación puede ser un uso habitual de una potestad administrativa que inicialmente nació con otra finalidad, además de la que hoy. En segundo lugar, el foro de la contratación pública, que se significa por este objetivo, la incorporación normal de las cláusulas sociales, es una organización genuina que aglutina en su seno a administraciones públicas y a empresas contratistas y al sector de la discapacidad. Y como contaba esta mañana María Garaña, es un proyecto de responsabilidad social medible, tangible, material, que tiene unos objetivos concretos. En tercer lugar, la también magnífica noticia de la incorporación del Ministerio de Hacienda al foro de la contratación pública y con ello la asunción por parte de este principal ministerio y, como ha dicho su representante, del Gobierno de España, de los objetivos de la contratación pública. La normalización de la incorporación de cláusulas sociales transversalmente en la política de contratación de las administraciones públicas. En cuarto lugar, la presentación de la herramienta. Para el foro de la contratación pública era muy importante este día porque se le daba visualización, se ponía en escena un producto en el que hemos venido trabajando desde hace tiempo, que es la herramienta para hacer efectiva la aplicación de las cláusulas sociales. Como ha dicho algún representante de la Administración, y desde el foro lo veníamos percibiendo, a pesar de que la incorporación de cláusulas sociales tiene muchas ventajas, está bendecida por toda la normativa europea y española, sin embargo, en el nivel aplicativo, en la realidad práctica, deja mucho que desear el grado de efectividad que tiene la incorporación de las cláusulas sociales. ¿Por qué? Pues porque, como decían los representantes de las administraciones públicas, es muy difícil intervenir en los procesos de contratación y modificar los sistemas de contratación. A veces nos encontramos con la resistencia de ciertas administraciones públicas o de ciertos funcionarios para alterar esos procesos, y también hemos tenido que vencer algo que ya creo que podemos decir que es pacífico, la pretendida ilegalidad de las cláusulas sociales. Muy bien, con objeto de vencer todo esto, y además de ser de facilitar la incorporación de las cláusulas sociales, el foro lo que hace es poner a disposición de la comunidad, de todos los que estamos interesados en la incorporación de cláusulas sociales, de una herramienta que va a tratar de hacer efectiva, de simplificar, de solventar los problemas técnicos que todos conocemos que existen para la incorporación de las cláusulas sociales. Y finalmente tenemos que destacar la mesa de expertos de las administraciones públicas y de empresa privada, en la que se ha puesto de manifiesto cómo para la incorporación de cláusulas sociales es vital que las administraciones públicas conviertan lo facultativo que tiene, lo potestativo que tiene la ley de contratos del sector público en obligatorio. Y esa es una de las conclusiones a las que llega el foro como metodología. Si queremos hacer cláusulas sociales, si queremos hacerlas efectivas, tenemos que convencer a las administraciones públicas que a través de políticas de responsabilidad social se autoimpongan la obligación de incorporar cláusulas sociales. Y establezcan también, como hacen todas las administraciones públicas que han estado presentadas, sistemas de seguimiento, es decir, que le puedan rendir cuenta a la sociedad de cómo han incorporado las cláusulas sociales, de cuántos contratos tienen con cláusula social, de qué parte de su presupuesto han dejado a contratos reservados o han incorporado cláusulas sociales. Y finalmente, agradecer su presencia, agradecer a INAP pues, la acogida que hemos tenido y la presencia de todos los expertos con los que hemos contado. Como representante de la Fundación 11, junto con José Luis, me corresponde ya clausurar definitivamente esta jornada. Yo simplemente quería hacer unas breves palabras de las iniciativas que lideramos en Fundación 11 relacionadas con la responsabilidad social, además del propio foro de la contratación pública socialmente responsable. Contamos también con un espacio de participación y de innovación de las empresas, como es el Foro SERTA, y también promovemos una
red europea de responsabilidad social corporativa y discapacidad, una red europea, como digo, cofinanciada por el Fondo Social Europeo, que es como un agente impulsor y de referencia en el ámbito europeo de la integración de la discapacidad en la responsabilidad social. Y es que tener en cuenta la discapacidad de las políticas de responsabilidad social, tanto de las empresas como de las administraciones públicas, creemos que es un elemento esencial para mejorar la competitividad de la economía europea. En el caso de la contratación pública, socialmente responsable, incluir entre las cláusulas sociales la discapacidad, vemos que facilita la inclusión social por medio del empleo de las personas con discapacidad, y ello, sin mencionar alguno, en estos momentos de crisis es un mensaje positivo. Esta herramienta que hoy hemos presentado, creemos que marca un hito para facilitar la aplicación efectiva de la cláusula social en la contratación pública. Es un instrumento práctico, como hemos podido ver en la presentación, para aquellas personas que en su día a día han de incorporar estas cláusulas en los pliegos de contratación. Soluciona dudas y temores en su aplicación. Por ello, yo desde aquí quiero animaros a utilizarlo y a todas aquellas empresas, administraciones públicas que nos han acompañado y que aún forman parte del foro de la contratación, del foro CON-R, a que participen y se unan a esta iniciativa. Hemos visto también con los ejemplos prácticos en la mesa precedente de diversas administraciones de distintos ámbitos, central, autonómico y local, y de una empresa que ya ha incorporado con toda naturalidad la variable de la discapacidad en su política de responsabilidad social, que es posible aplicar esta cláusula. Superemos ese miedo al cambio y saquemos oportunidades de esta época que nos ha tocado vivir. Ponemos a vuestra disposición el foro y esta herramienta que favorecerá sin duda y ayudará a la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad y al desarrollo de bienes y servicios que respondan a sus necesidades. Se ha dicho en intervenciones precedentes que la contratación pública representa el 18% del PIB en nuestro país. Pues bien, apoyemos, con el uso de esta herramienta, el empleo de las personas con discapacidad y su talento, porque la inclusión de las personas con discapacidad, que representan 4 millones en España, 80 millones en toda la Unión Europea, la inclusión en los distintos aspectos de la vida privada y profesional es crucial. No solo porque es humana y socialmente justo, sino también porque es una fuente desaprovechada de competitividad y crecimiento en Europa. Y ya por último, y antes de dar por finalizada esta jornada, invitaros a todas y a todos a que nos acompañéis a un vino español. Quiero agradecer una vez más en nombre de la Fundación 11 su asistencia a esta jornada, confiando en que haya sido provechosa y fructífera. También quiero agradecer a todo el equipo del Nuevo Lunes y a mis compañeros del Foro de la Contratación Pública Socialmente Responsable, con que me ha sido un placer organizar esta jornada. Y por último a l'INAC, el Ilustre Colegio de Médicos, por cedernos este magnífico comparado y lo hemos celebrado las jornadas. Gracias a todos.